Hola, bendiciones. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por su sintonía, por permitirme entrar a sus hogares. Soy el pastor Elman González. Para aquellos que por primera vez están viendo este programa, Tiempos de Restauración, que estamos transmitiendo para la zona 18 y para Guatemala y las naciones a través de el canal Tabernáculo TV. E igualmente a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias por su sintonía. Estaba meditando hoy precisamente pidiéndole al Señor que pudiera hablar a mi corazón, a mi espíritu, trayendo una palabra de restauración, que creo yo muy importante en este tiempo, dado que el Señor viene pronto. Y todas las cosas, los tiempos de restauración tienen que operar ahora, tomando en cuenta muchos factores que son opuestos al plan perfecto del Señor, que se anteponen, ¿verdad? Que muchas veces quieren desviar nuestro corazón a otras cosas. Creo que es vital hablar de esa restauración. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso acerca de algo muy puntual respecto a la restauración, de lo cual esta noche quiero hablarle. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Al hablar de los otros gentiles, le estaba hablando de aquellos que no conocían al Señor, aquellos que no eran parte aún de la iglesia de Cristo en ese tiempo. Dice que andan en la vanidad de su mente, inutilidad de su mente, entretenidos seguramente en cualquier cosa, en cualquier pensamiento. Entonces, esto es el llamado hacia la iglesia. Y dice en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, cerrado, ajenos de la vida de Dios. Otra versión describe o traduce apartados, alejados de la vida de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Éfeso. Ustedes no tienen que andar como andan, como viven los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y ellos están apartados, no conocen, separados de la vida que Dios ofrece. Pues definitivamente Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces ahí van a haber cosas que en un momento determinado tienen que ser restauradas para que la vida de Dios sea manifiesta en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así que viene y continúa diciendo, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note bien que la dureza de su corazón hacía que ellos se ignoraran los planes perfectos de Dios y por ende estaban alejados de la vida que Dios ofrece, de esa vida de Dios, por causa de la dureza de su corazón. Así que una de las cosas que debe ser restaurada en nosotros debe ser restaurado en nosotros es nuestro corazón. Y uno de los problemas o uno de los enemigos o las cosas que se pueden anteponer a esa restauración plena de Dios es la dureza del corazón. Y de eso quiero hablarle yo en esta noche, porque mire, continúa diciendo en el verso 19, los cuales, o sea, esos que tenían dureza en su corazón, después que perdieron toda sensibilidad. Y usted sabrá bien que en un momento hay que ser sensibles a la presencia de Dios, a la voz de Dios, a la palabra. Y creo que para aquellos que en un momento determinado ya han estado, llegaron por primera vez al Señor, se recuerdan que llegaron justo en un momento de que el Señor tuvo que quebrantar nuestro corazón que estaba endurecido para poder acercarnos en Él. Pero una de las cosas o síntomas que vienen como consecuencia de la dureza del corazón es precisamente la insensibilidad, ¿verdad? Entonces ya no sentimos la presencia de Dios, ya no sentimos el anhelo de congregarnos, ya no sentimos el anhelo de adorar a Dios, de alabarle, de estar en armonía con los hermanos y igualmente de recibir la palabra. Y como parte de esa restauración debe ser quitada toda dureza de nuestro corazón y eso va a permitir que podamos ser sensibles una vez más a la voz de Dios, a la palabra y que podamos ser ministrados por ella.
Dice que estos cuando perdieron sensibilidad se entregaron a la lascivia, es un desenfreno en pecado, para cometer, dice, con avidez, por su propia cuenta, toda clase de impureza. Entonces, por eso yo quiero hablar como parte de esta palabra de restauración, de la necesidad de que nuestro corazón sea restaurado, pero que haciendo un diagnóstico de lo que puede pasar en nuestro corazón, quisiera mencionar que la dureza del corazón trae consecuencias definitivamente que nos hacen perder esa restauración. Van a haber cosas que van a llegar a nuestra vida, posiblemente este mismo encierro, esta misma cuarentena en todos los países. Quizá a unos ya ha quebrantado su corazón y se han humillado delante de la presencia de Dios, se han reconciliado con Él, han vuelto a la comunión con Él, justo porque empezaron a vivir momentos difíciles, no solo por cuidarse en casa, por el trato de estas circunstancias que han llegado a todo el mundo, sino también quizá por la pérdida de un trabajo, de un pariente cercano, y eso trajo como consecuencia en el plan divino de Dios traer un quebrantamiento al corazón endurecido para poder volverse hacia Él, como parte de esa restauración. Entonces, quiero mencionarle que hay síntomas que identifican, que nos permiten ver si en un momento determinado nosotros tenemos dureza de corazón. Y también debe haber un tratamiento o restauración de nuestro corazón para que podamos volver a la comunión con Dios. Y al hablar de corazón, no me refiero propiamente porque es a su corazón físico. Y vamos a describir algo a qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón. Porque si su corazón se endurece, dejaría de funcionar y usted dejaría de existir. Dejaríamos de existir. Es como le dirían a alguien, le dejó de funcionar su corazón. Tuvo un paro cardíaco y algo que hizo que el corazón ya no cumpliera esa labor, esa función que debe tener siempre para que nosotros podamos vivir físicamente. Pero también la palabra del Señor habla del corazón como nuestro ser interno, como el hombre interior que debe volver, que incluye tu espíritu y el alma misma que deben volverse hacia Dios, ¿verdad? Esa parte espiritual interna que nos debe conllevar, nos conlleva a una comunión con Dios. Entonces, hay varios pasajes en la Escritura. Por ejemplo, uno de ellos es lo que dice Mateo capítulo 15, verso 19, donde se habla de lo que sale del corazón, que lo contamina, que lo hace común a la naturaleza pecaminosa, pero dice que el pecado haya su asiento en el centro de la vida interna del hombre, o sea, el corazón. Por eso el corazón se endurece por causa del pecado. Entonces es errar en el blanco, eso que nos lleva a no cumplir el propósito de Dios, el diseño que Dios tiene para nuestra vida. Eso se llama pecado, que es errar en el blanco como tal, y precisamente se refiere al corazón como esa vida interna, ¿verdad? Incluyendo el espíritu, igualmente nuestra alma. Romanos capítulo 2, verso 15 dice que el corazón es la esfera de la influencia divina. Entonces, un corazón endurecido se envanece, se va tras sus propios pensamientos, tras su propia voluntad, pero no recibe tan fácilmente una influencia divina, una manifestación de Dios para poderlo direccionar acorde al plan, acorde a ese destino profético que Dios ha trazado para cada uno. También se refiere en 1 Pedro 3:4 al ser interior, al hombre interior, ¿verdad? Donde Dios trabaja por su palabra, donde se es puesta la palabra y nos hace volvernos a Él. También nos habla Hebreos capítulo 8, verso 10, y igualmente el capítulo 10, verso 16, nos habla del nuevo pacto. Y es el escribir en nuestro corazón para que tengamos una experiencia, una transformación real y vivir la vida que Dios ofrece y no un legalismo, una apariencia que conlleva a una religiosidad, pero si nuestro corazón se endurece, definitivamente pasan cosas tremendas y por eso tenemos que buscar
ser restaurados. La dureza del corazón se refiere a la palabra porosis, que denota endurecimiento. Entonces, yo creo que esta etapa, esto que ha venido sobre el mundo entero, es algo que Dios ha permitido con el propósito de quitar todo endurecimiento de aquellos que en un momento determinado, por ese endurecimiento de su corazón, se alejaron de Dios o no han tenido en cuenta a Dios en su vida. Y quizá, aunque les han hablado de Él, han dicho: no tengo tiempo, yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, que vayan a la iglesia o que se congreguen los que tienen tiempo. Pero cuando viene un quebrantamiento, yo no sé si las medidas como tal en los diferentes países, los encierros, las cuarentenas, los toques de queda, sean tan funcionales que logren quitar o logren frenar e igualmente desaparecer la misma pandemia que ha llegado a muchos países, quizá la mayoría de países. Pero algo que yo creo que Dios puede trabajar en este tiempo en cada uno de nosotros es nuestro corazón, para evitar que haya un endurecimiento y quizá que se había dado, o lo peor que pueda pasar, que se esté dando en este tiempo. Y en lugar de volvernos a Dios en este tiempo, por causa del endurecimiento, alguien se aleje más de Dios. También cubrimiento, dice como un poros, también una especie de piedra, encallecer, embotar. Ahora miremos algunas porciones de la Escritura. Jeremías capítulo 7, verso 22, dice: porque no hablé yo con vosotros, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Mire qué interesante, dijo Dios: yo no les instituí sacrificios, holocaustos cuando salieron de Egipto. Dice: más esto les mandé, dice el Señor a través del profeta Jeremías, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dios estaba buscando una relación personal con el pueblo. Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo no les voy a mandar que presenten sacrificios, holocaustos, sino lo que quiero es que me escuchen, que me oigan. Y mire, y dice verso 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Note bien que cuando habla del corazón malvado, endurecido, dice que en esa dureza de su corazón fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿verdad?, en nuestro corazón, podemos aún decir ser cristianos, ¿verdad?, ser ministros, hacer cualquier cosa, cantar, alabar, tal vez de diente a labio, pero los planes del Señor para nosotros, y aún en medio de estas circunstancias, porque esto no va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en aquellos que hemos entendido que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Pero una de las señales que puede denotar que nuestro corazón se ha endurecido es que no vamos a ir hacia adelante, sino hacia atrás. Y usted ha visto mucha gente, yo no sé cómo usted se está evaluando. Quizá en estas situaciones le han venido pensamientos, ¿verdad? Que decir: hoy sí no voy a avanzar, hoy sí no voy a terminar la carrera, me voy a quedar sin trabajo, hoy cómo le voy a hacer. Seguro que en lugar de lograr hacer mis cosas, lo que tenía pensado, quizá la casa, un vehículo, dijo: hoy no lo voy a lograr, de plano que voy a ir hacia atrás. Y eso es un síntoma de un corazón endurecido, porque dice que cuando ellos endurecieron su corazón, no oyeron a Dios, no oían su palabra. Y entonces, en lugar de ir hacia adelante, hacia la tierra de Canaán, se quedaron dando vueltas en el desierto y no avanzaron en el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, mire qué problema puede dar un corazón endurecido, porque detiene el propósito de Dios.
Entonces tenemos que autoanalizarnos esta noche y decir, ¿estoy yendo hacia adelante? Porque el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y es el que va a dar testimonio si nosotros estamos avanzando o vamos hacia atrás. Entonces, analice bien esta noche si en un momento determinado la restauración no ha llegado a su casa, a su familia, a su trabajo, a su vida misma, a sus finanzas y en todo lo que hace como consecuencia de que hay un corazón que no se ha endurecido y no escucha, no se quebranta, no tiene comunión con Dios. Marcos capítulo 3, verso 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. La sinagoga, un lugar de estudio de la palabra, pero un lugar en ese entonces, el tiempo de Jesús, un lugar de religiosidad. ¿Verdad? Dice que el verso 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Verso 5, y usted sabe que en el contexto del verso 3 y el verso 4, el Señor le dice que se ponga de pie, que se acerque y lo empieza a ministrar. Y en el verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces, los corazones endurecidos impiden que hayan milagros, ¿verdad? Tal vez en este tiempo podemos ver el celo tan grande que tenían ahí los religiosos, los fariseos, los que llegaban a la sinagoga para velar que todos cumplieran, que en el día de reposo no se hiciera nada. Y Jesús les hace la pregunta, ¿en el día de reposo es para que no se hagan milagros, que no se sane a alguien? ¿Es para dar vida o para dar muerte, para hacer lo bueno o para hacer lo malo? Y entonces Jesús se enojó, pero también se puso triste al ver la dureza de los corazones. Y entonces cuando nuestro corazón se endurece, se vuelve tan superficial que ya no está expectante por los milagros. Podríamos decir que un corazón endurecido, con la dureza de corazón, es un corazón incrédulo. Un corazón que se cierra a toda manifestación sobrenatural de Dios. Y definitivamente si no hay esa manifestación porque nuestro corazón está endurecido, este evangelio carece de significado, carece de valor en nuestra vida misma. Porque yo creo que el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, restaurarnos, hacernos volver, hacer volver nuestro corazón a Él, para como que tengamos esa relación como hijos a nuestro Padre Celestial y Él como Padre nos guíe, nos hable y nosotros nos quebrantemos, nos postremos, nos humillemos, que derramemos nuestra alma, podamos llorar delante de su presencia cuando algo nos sucede, porque sabemos que tenemos un Padre a quien usted y yo podemos ir, pero cuando hay dureza en el corazón, inclusive de ahí viene el mismo legalismo, la misma religiosidad que no permite una comunión con Dios. Y yo creo que es vital pensar en la restauración del corazón, que toda dureza sea quitada para que de alguna manera se pueda hacer volver nuestro corazón al Señor y podamos ver grandes cosas en Él. Mateo capítulo 19, verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el verso anterior el Señor Jesús está hablando acerca del matrimonio, acerca de ese pacto matrimonial donde ya no serán dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, lo que Dios ha restaurado. Y ellos hacen esta pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? O sea, la ley misma, ¿va? Moisés representa la ley y repudiarla. Y les dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí veo algo muy puntual, que por la dureza del corazón es más fácil destruir un matrimonio
y pensar en el divorcio como la salida más inmediata. Quizá porque falló el esposo o porque falló la esposa, quizá no la primera ni la segunda vez, sino varias veces. Y por cualquier problema poder buscar como medio el divorcio y no una restauración que tal vez va a implicar el perdón, va a implicar una reconciliación, humillarse, ¿verdad? Y buscar que de alguna manera esa familia se mantenga fruto de esa restauración, ¿verdad? Pero por la dureza del corazón se puede pensar en la separación, en la destrucción. Yo creo que este es un tiempo bien importante donde las familias están compartiendo más tiempo en casa. Los hijos, los esposos, los matrimonios ahí en casa. Y quizá algunos han experimentado, espero que no, y usted renuncia a eso. Posiblemente se han dado discusiones, se ha dado violencia, se ha dado discrepancias entre el matrimonio, en el matrimonio, la esposa hacia el esposo, viceversa, por lo económico que muchas veces afecta, y en lugar de ponernos de acuerdo, ponernos a orar, a pedirle al Señor, de pedirle un consejo a la esposa, tal vez el hombre se carga estando solo y cómo voy a salir adelante, y ella tal vez solo le pide, mira, tenés tanto para hoy porque necesitamos. Entonces pueden pensar en alguien, decir, mejor me voy de la casa, nos dejamos, nos separamos y pues ya no nos aguantamos y nos vamos a divorciar. Y eso solo es un síntoma de dureza del corazón. Por eso es que el Señor tiene que quebrantar esa dureza para que en lugar de buscar el divorcio, busquemos la restauración, busquemos la reconciliación, entendiendo ambos que sin la ayuda del Señor, unir el espíritu y que ya no sean dos, sino sean una sola carne, eso no lo puede hacer ningún hombre. Lo hace el Señor por medio de su palabra, que es espíritu y es vida. Entonces es bien importante identificar que no haya dureza en el corazón, porque dice, por causa de la dureza del corazón, Moisés permitió que la ley, que fueran legalistas y que buscaran el divorcio como una salida. Y seguramente hoy en día vemos como las parejas, los matrimonios, ¿verdad?, duran poco tiempo. Espero que el suyo sea restaurado, pero para que sea restaurado, sea quitada toda dureza de corazón en el nombre de Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. No se puede escribir en corazones duros. Dice, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, la operación perfecta del Señor, ¿verdad? El poder del Evangelio que transforma vidas, necesita del corazón. Pero no se puede trabajar. La restauración, el cambio de vida no puede pasar por un corazón endurecido. No puede empezar si hay un corazón endurecido. Porque dice que nosotros somos cartas de Cristo, pero que están escritas, está siendo escrita la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Verdad? No en tablas de piedra, sino en corazones, en el corazón nuestro. Pero para que eso habla de que la palabra se tiene que hacer rema en nuestra vida, se tiene que escribir en nuestro corazón, pero para eso tiene que quitarse toda dureza. Y parte de esa restauración de nuestra vida es que nuestro corazón sea restaurado, cambiado de un corazón duro a un corazón sensible, a un corazón que se puede volver al Señor. En el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, verso 11, dice, nuestra boca, Reina Valera actualizada, nuestra boca ha sido franca con vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón está abierto. No estáis limitados en nosotros. O sea, los ministros, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, podemos traer limitaciones al pueblo. No los límites de Dios, sino los límites de una religiosidad, de una doctrina de hombres, de una palabra, el no toques, no digas, y esto acá, reglas externas.
Pero dice, no estáis limitados en nosotros, lo estáis en vuestros propios corazones. Un corazón estrecho, un corazón limitado. ¿Verdad? Y sabemos que en la estrechez, en las limitaciones del hombre, hermano, cuando decimos, no, es que no puedo porque no tengo, es que no puedo, Dios aquí no va a hacer nada porque si yo tuviera otras posibilidades, Dios lo haría. Entonces, cuando tenemos que analizar si nuestro corazón no es un corazón que está estrechado, limitado, y en este tiempo vas a ver la gloria de Dios, pero algo que debe ser restaurado es todo corazón de estrechez, todo corazón limitado. Y dice el apóstol Pablo, nosotros no los hemos limitado a ustedes, ¿verdad? La palabra de Dios se sigue predicando. Pero alguien puede estar permitiendo en su casa que su corazón se haya cerrado, se haya estrechado, se haya limitado, ¿verdad? Y esté impidiendo eso, el que veas la gloria de Dios en tu vida, que veas milagros, ¿verdad? Porque debes saber que tu corazón se tiene que abrir para recibir la palabra y creer que en este tiempo tu vida, tu casa, tu familia está en la mano poderosa de Dios. Y Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a sostener, aunque en una noche haya tormento, haya pena, haya aflicción, pero en el pasar de ese tiempo vendrá un nuevo día y Dios manifestará su misericordia para ti, donde creías que se había acabado toda posibilidad. Dios a partir de ahí va a trabajar contigo, operando algo nuevo en tu vida, trayendo un nuevo tiempo. Y dice, lo estáis en vuestros corazones, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, abrid vosotros también vuestro corazón. O sea, el corazón puede estar limitado, cerrado, y entonces limitamos definitivamente el obrar de Dios en nosotros. Así que en el nombre poderoso de Jesús, analice usted en un momento determinado que no estén esas limitaciones, esa estrechez, esa incredulidad de un corazón que no se ha abierto a lo que Dios quiere. Porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo creo que la buena obra del Señor en nosotros no se va a detener en este tiempo, sino que vamos a ir avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en medio de esta cuarentena, en medio del encierro, en medio de todas las vicisitudes que han llegado, en medio de todas las adversidades. En el nombre poderoso de Jesús, nada va a detener que los propósitos de Dios se cumplan en cada uno de nosotros en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, porque este es un tiempo de oportunidad para que nosotros seamos restaurados y alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados también por Cristo. Mateo capítulo 15, verso 18 en adelante, dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón. De ahí la importancia que haya una restauración en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro ser interior. Todo nuestro ser ser espiritual sea restaurado. Porque vamos a hablar lo que viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. O sea, Dios, muchas cosas que detienen la bendición de Dios porque hay contaminaciones. Tenemos que analizar, hermano, ver con lo que oímos, aún con las noticias, ¿verdad? Porque claramente tenemos que escucharlo todo, pero retener lo bueno y aprender a desechar lo malo. Programaciones, mensajes, todo aquello de las redes sociales, ¿verdad? Que no estemos permitiendo que haya una contaminación, porque hay promesas de Dios, pero las contaminaciones nos hablan de algo que hace impuro, hace indigno, que hace, por ejemplo, usted no puede utilizar un vaso si antes se da cuenta que está contaminado con algo. Usted lo tiene que limpiar, lo tiene que desinfectar, ¿verdad? Lo tiene que esterilizar y que esté limpio para que lo que usted va a poner ahí no se contamine, no se ensucie. Entonces, esto es bien importante y el corazón se puede contaminar, dice, porque del corazón provienen malos pensamientos. Entonces,
una señal de que un corazón necesita ser restaurado es que se estén procesando malos pensamientos, dice adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Pues hoy sí hay que lavarse las manos, hay dictamen, hay instrucción para hacerlo, pero no como un ritual religioso, sino que el Señor lo que está describiendo es que lo que sale es lo que contamina, hace impuro, lo que hace inmundo, lo que hace común a lo pecaminoso, a lo terrenal, la actitud propiamente de un corazón contaminado. Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Se recuerda eso, verdad? Cuando estaban los 5 panes y los 2 peces y el Señor los bendijo, eran relativamente poco, casi nada, para suplir toda la necesidad de miles de personas. Entonces, y Dios proveyó, Dios se glorificó, ¿verdad? Por la fe, por la palabra, ¿verdad? Declarada. Llegó esa multiplicación, pero ellos no entendieron esos milagros, porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces hoy necesitamos una vida de milagros. Necesitamos que el Señor traiga multiplicación a nuestras finanzas, a nuestros víveres, ¿verdad? A las cosas que tenemos en casa para comer y todo, hayan milagros. Pero si nuestro corazón está endurecido, no vamos a tener entendimiento de que Dios de algo poco puede ser mucho. Y ellos no lo habían entendido. Entonces, un corazón que está endurecido no entiende los milagros, no entiende lo sobrenatural. Y es más, yo creo que hay milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, en algún momento determinado te enfermaste y saliste en el menos tiempo, te recuperaste y Dios seguramente se ha mostrado a tu vida. Pero si permites que tu corazón se endurezca, entonces en un momento determinado vas a pensar como que esto fue una casualidad. Pero yo creo que el Señor se quiere seguir manifestando a nuestra vida continuamente. Oseas capítulo 2, verso 14. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se habían alejado de Él. Estaban bien en todo, pero también bien alejados de Dios. Estaban en desobediencia, en idolatría, en el pecado. Y dice el Señor, yo los voy a traer, yo voy a traer a mi pueblo. Y la llevaré al desierto. Y ahí le hablaré a su corazón. Entonces los desiertos son parte del plan de preparación, de restauración. En lugar de reclamar a Dios, hay cosas que, claro, no las entendemos, porque han llegado a nuestra vida, porque Dios ha permitido esta situación que no la comprendemos. Tal vez has acatado las instrucciones, ¿verdad? Las disposiciones del gobierno, pero dices, ¿por qué tengo que encerrarme? ¿Y será que esto va a ser funcional? ¿Y cómo estoy perdiendo y no voy a ir a trabajar? Pero de alguna manera estás acatando instrucciones. Está bien. Pero la otra pregunta es, ¿no será que Dios ha permitido ese desierto? Ese desierto interminable. ¿Verdad? Que no sales de una prueba o sales de una y caes en otra. Y tal vez solo viene ese pensamiento, ya voy a salir adelante en el nombre del Señor, ya va a cambiar esta situación. Y no cambia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hablar a tu corazón. Tal vez ya no tenemos la misma relación que antes tenía. Yo continuamente ando pensando y una de mis oraciones es, Señor, quiero que mi corazón sea sensible a ti. Quiero oír tu voz. Quiero tener comunión contigo. Porque si yo pierdo eso, carece de significado para mi vida, aún el estar predicando. Pero yo sé que los desiertos no son fáciles.
para nadie. Esta prueba no es fácil para nadie. Las carencias, cuando empiezan a faltar aquellas cosas indispensables para nuestra casa, para nuestra vida misma. La libertad misma que tal vez antes tenías, salías a cierta hora en la noche y regresabas a cualquier hora y ahora no lo puedes hacer y te sientes como encarcelado, como encerrado. Pues analiza tu corazón. No vaya a ser que el Señor, estoy seguro que permitió esto para ti, para hablar a tu corazón. Entonces, en medio de este desierto, dile, Señor, quebranta mi corazón para que me hables a mi corazón. Yo te pueda escuchar y pueda tener comunión contigo. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Mira qué impresionante. Todo lo que empieza a suceder cuando Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es parte de una restauración. Que se restaure a un corazón de carne, a un corazón sensible, a un corazón que pueda tener comunión con Él. Y eso nos va a llevar a un tipo de vida espiritual, de comunión con Dios cercana, de comunión con Dios de todos los días. Va a ser una vivencia extraordinaria. Estoy seguro que cuando nuestro corazón es sensible, nuestro corazón es de carne, disfrutamos la alabanza al Señor. Cantamos, nos regocijamos. Yo no sé si has perdido tu gozo, tu alegría, tu deleite. Posiblemente llegó la tristeza, llegó el llanto, llegó ese corazón duro. Pero cuando nuestro corazón es restaurado, un corazón de carne, nos vamos a deleitar en la alabanza. Vamos a percibir la presencia de Dios. Igualmente en la adoración nos vamos a rendir delante de Él. Y vamos a ser ministrados por el Padre, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y esos adoradores dice que es necesario que le adoren, pero porque tenemos un corazón sensible donde no vamos a cantar de diente a labio, sino que ni siquiera nos vamos solamente a postrar físicamente, doblegando nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, todo nuestro ser rendido delante de la presencia de Dios, como consecuencia que tenemos ya un corazón restaurado. Y pudimos tal vez ser así en el principio, pudiste estar viviendo ese momento donde lloraste delante de la presencia de Dios como un niño, te humillaste delante de Él, amabas congregarte. Yo sé que algunos postean, ¿verdad? Que extrañan el no estar en la iglesia, pero yo no sé si están conectándose para oír la palabra, o sea, solamente un decir que posiblemente no puedan cumplir cuando, si Dios lo permite, podamos volver a los templos. Pero ahora, si tu corazón está endurecido, realmente tal vez solo vas a pasar viendo qué transmisiones hay, a ver qué te entretiene. Y finalmente tal vez no te edifiques, no recibas una palabra, porque tu corazón está endurecido, no retiene la palabra, no recibe la palabra porque está cerrado. Entonces dice acá, quitaré vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la restauración. Porque el Señor no te hizo con un corazón de piedra. Se fue endureciendo por las circunstancias. Te fuiste endureciendo por la maldad, ¿verdad? Por el pecado, por lo que te han hecho, por aquello que no has perdonado, te has endurecido. Pero la restauración te va a llevar a que haya un corazón de piedra, un corazón sensible, un corazón de carne. Y luego dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu.
Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiere decir que en un corazón de piedra no van a poner al Espíritu Santo, se va a contristar, se va a apartar. ¿Por qué? No va a poder guiarte a toda verdad, no va a poder consolarte. Porque el corazón de piedra es un corazón que no demuestra necesidad, no demuestra, es un corazón frío, un corazón, como diría ahí, que no se quebranta por nada. Y entonces recuérdese que el carácter del Espíritu Santo es como un carácter maternal de darnos consolación, de guiarnos a toda verdad. Pero eso sucede cuando el corazón ha sido ya restaurado a un corazón de carne. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, ya templo y morada del Espíritu Santo, porque va a habitar el Espíritu de Dios ahí. Y haré que andéis en mis estatutos y que los podáis cumplir cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, ya no va a ser algo externo, una apariencia externa, sino una vivencia con Dios por medio del Espíritu Santo que Él hizo habitar dentro de nosotros porque nuestro corazón fue restaurado. Dice, habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Note bien, mire qué relación tan importante. Es habitar en la tierra que fluye leche y miel. Entrar en la vida de abundancia, ¿verdad? Como resultado de que el corazón de piedra haya sido quitado, haya sido restaurado, toda dureza haya sido quitada. Y eso nos hace volvernos a Él. O sea, volver nuestros corazones para que se cumpla esa restauración familiar de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tiene que ser quebrantada la dureza, porque un corazón duro no se vuelve al Señor, ni se vuelve a los demás, ni se vuelve a su familia. Dice, y haré que habites en la tierra. Dice que di a vuestros padres la promesa, entrar en la vida en abundancia y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Finalizo con esto acá. Dice el libro también de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué precioso. Esa comunidad, yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Oh, hermano, este es tiempo que se manifieste quién es nuestro Dios y quién es el pueblo de Dios. Pero para eso tienen que restaurarnos. No para que no sea algo superficial, externo, sino algo en nuestro interior. Y dice, verso 21, pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominables y abominaciones. O sea, un corazón endurecido, pierden sensibilidad y se descarría, hermano, se va tras la lascivia, tras el pecado, el desenfreno, ¿verdad? Porque pierden toda sensibilidad. Entonces tenemos que cuidar sobre toda cosa guardada. Guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si nuestro corazón está endurecido, se pierde la comunión con Dios. Por eso tiene que venir esa restauración. Estos tiempos de restauración tienen que traer una restauración de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor. Entonces, yo quiero dejar esta palabra en su corazón esta noche, pero para que no quede solo en su mente, en su intelecto, sino sea puesta en su corazón y fructifique esta palabra. Juntos pidámosle al Señor que venga una restauración a su corazón, a su vida, a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Buen Dios y Padre, Señor de toda restauración, restáuranos, Señor, tú que conoces nuestros corazones. Y que en un momento determinado, Señor, tal vez tratamos de fluir como antes lo hacíamos. Pero sin darnos cuenta, Señor, llegaron cosas a nuestra vida, problemas. Señor, pecados que cometimos. Y eso, Señor, nos robó la esencia de lo que habíamos sido. Pero sabemos, Señor, de que tú eres un Dios de oportunidades. El Dios que restaura todas las cosas y las hace nuevas. Yo te ruego esta noche que esta palabra se haga viva en nosotros
y restaure nuestro corazón. No permitas, Señor, que haya ese endurecimiento. No permitas que nuestro corazón se endurezca, sea un corazón seco, Señor, porque el corazón como un lugar seco, Señor, es un lugar apetecible, Señor, para espíritus inmundos, Señor. Por eso hay un deterioro, Señor, en esos corazones que son de piedra, que se endurecen. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo pido que la promesa, Señor, de tiempos de restauración vengan a nuestra vida, vengan a nuestras casas, vengan a las familias, vengan a los matrimonios, papito lindo, y pueda restaurar nuestro corazón en primera instancia para que nuestra comunión contigo sea plena. Quita toda dureza de nuestro corazón, todo corazón endurecido, todo corazón de piedra, para que nos volvamos a ti, Señor. Y el nuevo pacto, Señor, se pueda cumplir en nosotros y tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias por tu sintonía. Te invitamos el próximo sábado en punto de las 9 de la noche a través de este medio para poder recibir la palabra y que venga de restauración para nuestra vida en el nombre de Jesús. El día de mañana, domingo, puedes sintonizar las transmisiones en vivo de la Iglesia de Cristo Sol de Justicia. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.